Pichincha Universal, generando noticias. Está con nosotros el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, con quien iniciamos de inmediato el diálogo. Muy buenas tardes, ministro, ¿cómo está? Muy bien, gracias, ministro de Cultura y Patrimonio. Tengo que yo también recordármelo, y es bueno que empecemos a hablar siempre de cultura y patrimonio. Correcto. Ministro de Cultura y Patrimonio. El Plan Ecuador Creativo fue presentado el pasado 7 de agosto de 2019 y sus 4 medidas iniciales están vigentes, con la publicación del decreto ejecutivo 829 del presidente Lenín Moreno. Arancel cero para importación de insumos culturales, cero impuesto al valor agregado para servicios culturales, créditos de hasta $10,000 con plazos diseñados de acuerdo a la actividad artística y la aplicación efectiva del artículo 119 de la Ley de Cultura. Estas son las 4 medidas anunciadas en beneficio de los artistas y gestores culturales. ¿Santa maravilla? ¿Será posible? Pues ya es posible, ya es una realidad. No fue un anuncio de un plan que quisiéramos implementar, sino son medidas que están de hecho ya vigentes, medidas en las que un sector cultural viene trabajando desde hace muchísimos años, pujando porque se concreten, que están además en la Ley de Cultura, ley que está publicada en el registro oficial desde hace 3 años casi, y que finalmente hemos podido terminar de concretarlas. Son medidas muy poderosas. Lo del IVA cero para servicios culturales va a permitir dinamizar este sector y va a permitir que esa cadena de valor se reduzca para que sea más fácil ofertar los servicios culturales, aparte de que va a generar la visibilización y la formalización del sector, con el tema del control a la inversión del Sistema Nacional de Cultura con dinero privado a contrataciones de artistas internacionales. Vamos a controlar que se cumpla la ley que dice que al menos el 50% corresponda a artistas ecuatorianos. Los aranceles cero, que ya empezamos a recibir las peticiones para la importación de instrumentos musicales, de óleos, de acuarelas, de cámaras de fotos, de equipos de sonido, de luces, etcétera, etcétera, insumos para construcción de instrumentos de guitarras, etcétera. Y lo de los créditos son lo que potencia todas estas medidas, que tienen un carácter integral. ¿De cuánto estamos hablando en montos para esa inversión, para ese proyecto de inversión, para los créditos? Mira, primero en realidad los créditos son hasta $10,000 con garantías personales, en donde además la CFN, el cogarante son a través de Ban Ecuador estos créditos, pero hay un fondo de la CFN con el cual se cogarantiza, para que solamente hay que garantizar el 20%. A partir de los 10,000 ya son garantías reales y son hasta $3 millones que se pueden acceder. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no se piden antecedentes crediticios, porque los artistas y los gestores culturales llegamos al banco y con el primer formulario nos quedamos truncos, porque es sueldo, empleador, empresa en la que trabaja, etcétera, y eso no corresponde. Pero hay un monto de inversión para esto, es decir, no sé, 50 millones para créditos o una línea específica que ya tenga su dimensión. Es una línea específica que está construida a partir de Ban Ecuador, y que tiene va a irse adaptando de acuerdo a la necesidad del sector, porque no hay historial en esto. O sea, es flexible, es abierto. Si tú vas, exacto, es flexible, es una línea abierta, y si tú vas al sector cultural y le preguntas cuántos de nosotros hemos accedido alguna vez a un crédito, te diría que nos llegamos a tener un 1%. Pero van a poder acceder solamente quienes estén inscritos en el COAC. Sí. Y hay cualquier cantidad de gestores culturales que no están inscritos en el ROC. Hay que inscribirse. Tendrán que inscribirse. Hay que inscribirse, exactamente. Y si se desata una furia de inscritos. Eso es lo que queremos, que se desate esa furia, y que los artistas y los gestores culturales, tanto como personas naturales como que tengan personería jurídica, terminen de inscribirse en este RUAC. ¿Y va a haber plata para tanta gente? Pues de eso se trata, hay la línea de crédito,
hay la convicción política además de incentivar, por eso en un escenario de austeridad, con la complejidad que está viviendo en este momento nuestro país, que se hable de reducción de impuestos, ¿no? Que es el IVA cero, que es el arancel cero, de alguna manera establece la convicción que hay, digamos, del presidente Lenin con respecto a poner como prioridad el tema de las artes y la cultura. Ahora, seguramente no es una grave afectación al erario nacional esta medida. Claro. Digo, privilegiar Sí, a la cultura. pero como estamos ¿Se en gana más que perder en este caso? Sí, por supuesto. Y esa es un poco la lógica de este Ecuador creativo, ¿no? Esto no es un recorte, para nosotros es una inversión a futuro, es la posibilidad de fortalecer estas industrias culturales, estas industrias creativas que ya están ahorita en el punto 1.9 del Producto Interno Bruto, y nuestra proyección es lograr hasta el 2021 que corresponda que crezca al 3. Y se va a dedicar estos recursos para que sean manejados únicamente por el Ministerio de Cultura, y se dejaría de lado ese accionar que existe ya de una secretaría o subsecretaría en la presidencia de la República que trabaja como paralelamente al Ministerio de Cultura, que le han acusado de ser una secretaría o subsecretaría clientelar, pero que también maneja una ingente cantidad de recursos que podían trasladarse al ministerio para que se lo maneje en esta propuesta tan interesante. No, el Ministerio de Cultura es como un ministerio coordinador, en donde realmente no tenemos un presupuesto amplio de inversión, tenemos un presupuesto de gasto corriente, y la inversión se la realiza a través de los diversos institutos, por ejemplo el IFAIC, que es el Instituto de Fomento a las Artes, la Creatividad, y IFAIC, Instituto de Fomento a las Artes, la Innovación y las Creatividades, que es ahí donde se manejan líneas de fomento. El ICA maneja el tema del audiovisual, el INPC el tema del patrimonio, las casas de la cultura, ¿no? Los 24 núcleos de las casas de la cultura son el ente ejecutor en territorio, etcétera. Desde el ministerio se maneja la política cultural de todo el Sistema Nacional de Cultura, al cual están adscritos, entre otros, la Secretaría de Cultura de Presidencia, igual que las Secretarías de Cultura de cada uno de los GATS municipales. Cuando, por ejemplo, quieren hacer contrataciones de artistas internacionales, el Ministerio de Cultura es el ente rector que les dice: está muy bien lo que hacen ustedes como gobiernos autónomos, pero la ley dice que al menos el 50% de los artistas que contratan internacionales debe corresponder a artistas ecuatorianos, y para eso nosotros como ente rector salimos en defensa de la ley. Ya, ministro, usted aceptó un reto, ¿verdad? Sí. Y evidentemente acá lo escandaloso del tema es que usted es consciente de la reducción a 3 veces menos de presupuesto del Ministerio de Cultura, manejan algo así como 28 millones de dólares, pero que la Dirección de Cultura de la Presidencia maneje 23 millones, eso es lo que llama la atención. Sí, pero es que estás comparando cosas diferentes, porque el nuestro es un presupuesto anual y ese presupuesto del que hablamos, que no está aprobado, es plurianual. El de este año son 6. ¿4 años? Sí, el de este año son 6 millones, y es un presupuesto que está pensado para este proyecto Arte para Todos, en donde el Ministerio de Cultura hace rectoría. El presupuesto, el fondo que tiene el IFAIC son de 17 millones de dólares también, lo que maneja el ICA, etcétera. Nosotros, como les digo, tenemos un presupuesto que solamente 18 millones de dólares son el presupuesto corriente. Para inversión, básicamente no tenemos más que para el Plan Nacional del Libro y la Lectura y el Festival de Artes Vivas de Loja, ¿no? Entonces, no... Pero esos dos últimos justo también han generado polémica porque bajó completamente la inversión en estos tan icónicos proyectos. No, ahí también nuevamente es una percepción que yo insisto en que no está... García se fue precisamente denunciando eso, que se va del Plan Nacional de Lectura porque se le quitó todo presupuesto, mientras que otras voces lo denuncian el tema del Festival de Loja. Digo, no es mío el tema. No, yo no voy a hablar de lo que dijo el anterior gerente. Desde que nosotros llegamos, pues hemos pedido un examen de Contraloría con respecto a lo que sucedió con el plan anteriormente. Se decía, por ejemplo, nosotros llegamos y nos encontramos con que todo esto funciona en lo público, hay una planificación con respecto al cumplimiento de ese presupuesto,
¿no? El Ministerio de Finanzas para el siguiente año dice, bueno, tú pediste 3 millones, te gastaste 2,950 de acuerdo a lo proyectado, Claro, lo ejecutado. entonces para este año vuelves a tener 3. Si tú pides 3 y te gastas 1, entonces el Ministerio de Finanzas dice, bueno, este año te voy a dar 1 porque no cumpliste, ¿no? Este año, por ejemplo, teníamos el problema de la Feria del Libro, ¿no? Que llegamos y no encontrábamos el presupuesto. Ya buscamos la manera y este año tendremos pues nuestra Feria del Libro, que será del 13 al 17 de noviembre en el Centro de Convenciones Metropolitano. Y bueno, hay que ir solucionando, pero no hay que centrarse, sí, efectivamente, todos quisiéramos tener más presupuesto para hacer más obras, pero por ejemplo estas 4 medidas que hemos tomado que son absolutamente relevantes, el impacto o el costo, digamos, de inversión ha sido 0. ¿No? Es Pero se llama Ecuador creativo. Exactamente. O sea, hasta la creatividad viene desde la estrategia. Tal cual. Y es un plan. Esa fue la primera etapa. La segunda etapa tiene que ver, por ejemplo, con incentivos tributarios. Hay mucha posibilidad de inversión en arte y cultura que puede venir de la empresa privada, como se hace en otros países, con esta lógica de los incentivos tributarios, que una empresa pueda encontrar el atractivo no solamente de invertir en arte y cultura, sino que además tenga, como su nombre lo indica, un incentivo desde lo tributario, ¿no? Que pueda descontar de mejor manera, y eso se convierte en una inversión. No es que el Estado tiene que financiar todo, sino que también tiene que generar esta institucionalidad para que se desarrollen las industrias creativas y culturales. Está ratificando que el Festival de Artes Vivas de Loja se va a desarrollar este año. Así es. Con la misma potencia o quizá mejorada. Absolutamente. En un primer momento hubo preocupación de la gente de que no se va a realizar el festival, de que como no hay plata se deja de lado algo tan importante, tan icónico. No. Eso no va a pasar. No. Usted lo ratifica. Absolutamente. Ya, qué bien. Absolutamente. Qué bueno. ¿Y los fondos de dónde provendrían, ministro? No, ya los fondos mismo presupuesto los fondos estaban, ¿no? O sea, eso no estuvo en tela de duda. es? Es 1.650.000 era el presupuesto, hoy se adjudicó, me parece, bueno. o ya hay, entre hoy y mañana se está adjudicando a la empresa que después del todo el procedimiento ha cumplido. Nosotros, ¿qué es lo que pasó? Para contar rápidamente la historia. Claro, llegamos, nos encontramos con que pues ya había un presupuesto, ya había las ofertas y llegamos a abrir los sobres. Y cuando abrimos los sobres nos encontramos con que ninguna de las empresas oferentes cumplía con los requerimientos mínimos en los términos de referencia. Como es dinero público, pues no nos quedó más que decir, miren, nadie cumple, se declara desierto, y hubo que volver a lanzar la convocatoria. En los tiempos mínimos que la ley nos lo permitía, lanzamos la convocatoria, hemos terminado el proceso con éxito y ya se está adjudicando. Con respecto al presupuesto, yo no lo hemos recortado, y en términos referenciales es prácticamente el mismo presupuesto que tuvo el festival en su primera edición. Hay 2 festivales en la mitad, pues que son, tienen algunos cuestionamientos con respecto a por qué se subió tanto el presupuesto en estos 2 años, claro. Y nosotros hemos vuelto a ese primer presupuesto como se había proyectado al inicio. Ya, porque aquí justamente esa es la cifra que tenemos acá. El Festival de Artes Vivas, que se realizó durante el 2017 y 2018 bajo la modalidad de régimen especial. Ojo, para esto no hay subasta inversa, es un poco más, podría dar la idea de una contratación directa. Es una contratación. Es una contratación directa y puede, o sea, a ver, lo que quise decir es puede sonar a dedocracia. Por un valor de $5.828.000. Entonces, ¿era demasiado? Sí, porque ahora es 1.600.000. Mira, el primer era para dos. Bueno, ya, 3 millones a cada uno. 3 millones, más o menos. El primero era 1.900.000, ¿no? Que se realizó con concurso público. Ya. El segundo sube a 3.300.000, ¿no? Y se adjudica sin concurso público y además pegado al del siguiente año, que era de 2.500.000, ¿no? Hay un informe ya de Contraloría que indica que no se encuentran los argumentos necesarios que justifiquen ese incremento del precio. En ese mismo informe de Contraloría también se indica que no se encuentra la justificación para que se haya designado por régimen especial, porque no es obra artística. Entonces, esos dos, digamos que al menos hay
unas objeciones que pone Contraloría. Y este nuevo, el festival de este año, es de 1.650.000, pero ya se entregaron $160.000, que son parte del festival, que estaban incluidos en el primero, al programa Camino a Loja, de $160.000. Eso suma $1.810.000. Entonces, más o menos, entre el primero, y volvimos, obviamente, al sistema de concurso público. Entonces, el que nos sirve de referencia, a mí me parece que es lo lógico, es el primer festival, que fue de 1.900. Este es de 1.800, pero más allá de eso, y ustedes me parece que coincidirán conmigo, en un festival de esta envergadura es verdad que el dinero es relevante, pero hay otros factores que son más determinantes. Tal vez la discusión debería ser ¿por qué estamos tan cerca del festival? Adjudicándolo, vamos a alcanzar en 3 meses a traer y a organizar todo lo que requeriría. Esa sí es una discusión en la cual deberíamos estar enfrascados. Usted hizo unas acusaciones graves, dijo el 24 de julio que hay un 70% de sobreprecio en el festival del 2017 y del 40% en el del 2018. Claro. Entonces eso tiene que ser aclarado. Sí. ¿Se ratifica usted en que hubo ese sobreprecio? O sea, lo que pasa es que la terminología sobreprecio significa que es un precio por encima del primero. Creció, o sea, de 1.900.000, hay un crimen. Sí, hay un incremento del 70% con respecto al primer festival. Eso es lo que sucede. Eso es lo que usted pretendió decir. Exactamente. Porque ahí dice sobreprecio. Por lo que y se entonces tendrá que tiene otra investigar connotación. si fue Sí, en injustificado. términos legales puede ser que tenga otra connotación. Ya, pero usted ya se preguntó, ¿cómo van a hacer para atraer a tal cantidad de ahí gente? nuevamente entonces viene el tema de la creatividad, ¿no? Que por suerte en el Ministerio de Cultura tenemos gente muy creativa y entonces estamos trabajando en lograr, por ejemplo, alianzas con las embajadas. Nos hemos reunido con la Embajada de México, con la Embajada de China, con la Embajada de Brasil, con la Embajada de Perú. Estamos atrayendo, porque el festival tiene 2 niveles, el IN y el OFF, ¿no? No quiere decir que no podamos tener un gran festival con el tiempo que tenemos. Tampoco es que en los años anteriores se ha adjudicado con mucha antelación, tampoco, ¿no? Estamos cambiando, y me adelanto a decirlo, la metodología. Vamos a instaurar un equipo permanente para el festival, que trabajará durante todo el año y que pueda planificar a futuro, no solamente para este año, sino un periodo más largo. ¿Con gasto corriente? Con el mismo presupuesto. Ya. Va a ser el mismo presupuesto y va a ser mejor utilizado, pero en vez de sacar a concurso, ¿no? Va a haber un equipo de trabajo dentro del ministerio que con este presupuesto trabaje durante todo el año en la concreción de este festival, que es así como se debe trabajar. Y este equipo además va a estar en Loja, que es lo lógico, ¿no? Va a tener un director artístico que esté situado ahí en Loja y que trabajen durante todo el año en la concreción de este festival. Para este año estamos ya trabajando en ese sentido y estamos haciendo alianzas para lograr que este sea un gran festival y que no pierda su categoría ni esté por debajo de las expectativas que O sea, tiene pero le Loja tocó como tal. salvar los muebles en este caso. Pues así nos toca, pero lo encaramos con optimismo y con responsabilidad y cuidando el dinero público, que yo lo que hago en esta función pública es transferir lo que he hecho durante mi vida privada y profesional siempre, que es ser riguroso, ser responsable, y más ahora que pues me toca velar en este caso por el dinero de todos los ecuatorianos. Yo no podía llegar y simplemente decir, no, adjudiquemos porque nos queda poco tiempo. No, tenía que ser un proceso transparente, es decir, un proceso riguroso con respecto a todos los términos de referencia. Y estoy seguro que va a ser un gran festival. Estamos trabajando en cosas que no las voy a denunciar todavía porque son unas chéveres sorpresas que tenemos para ese festival. Porque eso era lo que le iba a preguntar, si es que le ha dado el tiempo también para hacer algún tipo de innovación o de novedad que diferencie de los anteriores. Sí, nos Sí, va a dar tiempo, y yo creo que la gente va a recordar o va a recibir con gran alegría este festival, y tenemos unos anuncios importantísimos que hacer. Estamos trabajando en temas que son, por ejemplo, el tema de la conectividad de Loja, que es un problema. Nos hemos reunido con el Ministerio de Turismo, estamos impulsando que se abran más frecuencias para esa fecha, que se creen paquetes turísticos. Es decir,
nos reunimos con las cámaras de comercio, de turismo, porque parece que los oferta o de festivales... hotelería, por ejemplo, falta. Para que los festivales, parece que los festivales anteriores, la productora llegaba con todo ya listo y decían, pero ni el catering nos dejaron hacer aquí en Loja. Entonces, cambiar esa lógica también. Entonces... O sea, para dinamizar a la ciudad exactamente, y la provincia, quizás, ¿no? Exactamente. Tuvimos, fíjense que estuvimos hace un mes más o menos en Loja, cuando queríamos aclarar lo del presupuesto y por qué habíamos declarado desierto y que estábamos nuevamente elevando la convocatoria, etcétera, y nos reunimos, tuvimos una mesa de trabajo interinstitucional con todo la sociedad civil, con la gobernación, la prefectura, la alcaldía, la academia, la Orquesta Sinfónica de Loja, etcétera, y nos decían, es la primera vez que nos juntamos todos en una mesa, ¿no? Entonces, a veces puede mucho más esa coordinación, esa voluntad, esa coordinación entre todos, que más menos una cantidad de dinero que finalmente esto que estamos haciendo. Una última cosa, ¿va Sí. usted, no sé, a ayudar para que se superen este tipo de divergencias que subsisten entre la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los núcleos? Incluso por la distribución de los presupuestos. Cuenca, por ejemplo, se queja de que prácticamente están muriendo del hambre, y así muchas más, mientras la sede maneja la gran cantidad de recursos. 8 millones de dólares. Bueno, nosotros cuando llegamos al ministerio dijimos que vamos a respetar la ley y hacer que se respete la ley. Y la ley y el reglamento son muy claros con respecto a la distribución, a cómo deben ser esas asignaciones presupuestarias. Nosotros no podemos hacer una interpretación de la ley, no podemos decidir que está bien o mal el reglamento, eso no nos compete a nosotros simplemente nos compete en caso de ser consultados, porque el Ministerio de Finanzas simplemente tiene que hacer esa asignación presupuestaria de acuerdo a lo que dice la ley, ¿no? Que ustedes saben claramente cómo está estipulado, y ante la consulta el Ministerio de Cultura pues simplemente dirá, eso es lo que dice la ley y así hay que actuar en ¿Y consecuencia. si le piden la participación, mediación, porque eso está... Es que no se Está puede que mediar, hierves. porque cuando la ley dice La ley cómo es clara. debe, la ley es clara, uno no... o sea, si yo fuera juez de la Corte Constitucional, podría ir mediar, pero solo soy ministro de Cultura. Ahí le y quiero ver. Patrimonio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, a Juan ustedes. Fernando Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio, ha estado Eso. con nosotros en Punto Noticias. No se olvide que mañana tendremos el punto y contrapunto, que creería es más bien un panel, Es un panel dedicado conversatorio. al tema de los incendios en nuestra Amazonía, que preocupa a cualquier cantidad de personas que nos interesamos por el planeta e incluso por la prolongación de la vida humana, ¿no? Así mismo es. Pese a que somos los depredadores en este caso. Estése atento y vamos a hablar también sobre este tema de explotación humana, en Ya. este caso de la... ¿Cómo es el nombre? En Furukawa, es Furukawa. esclavitud moderna. Casi digo Fukuyama. Un Esa tema es muy otra polémico, por cierto. A las 7:30 tendremos en un entrevistado sobre esta temática. Ya. Y- Permítame, nos están pidiendo que por favor le invitemos muy cordialmente a nuestro evento de El cometazo. el cometazo de Para el día Pichincha sábado. Universal, Y para el justo le día iba a sábado. decir eso, sí, al ministro de Cultura. Este sábado. El día sábado tenemos en la mitad del mundo el cometazo de Pichincha Universal. Qué lindo. Están convocados cualquier cantidad de niños, Qué miles bien. de niños, padres de familia, que se dan cita al interior de la ciudad, mitad del mundo, para hacer volar cometas. Qué lindo. 9 de la mañana Me encantaba hasta el volar mediodía. cometas de chiquito. Aproveche y De niño, recuerde digo. sus tiempos. O lleve a los niños, no sé si a los nietos. El sábado no estoy aquí en Quito, pero... Todavía está pero jovencito para abuelo, dice. ¿Cómo? Allá es abuelo. No Ah, soy ya. abuelo, pero no estoy No tan sé qué jovencito. Bueno, queda cordialmente invitado. Bueno, muchísimas Queda gracias. invitado. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.